Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta transmisión en vivo sobre el proceso de admisión en educación básica para el ciclo escolar 2021-2022. Reciban un fuerte y caluroso abrazo y saludo de nuestro gobernador, el licenciado Alfredo del Mazo Maza, de Gerardo Monroy Serrano, nuestro secretario de Educación, y del profesor Héctor Hernández Silva, coordinador estatal del Servicio Profesional Docente. Para nosotros es muy importante cerrar con este ciclo de transmisiones sobre este evento de admisión en educación básica, que es la última convocatoria de los procesos de admisión y promoción. Estamos en espera de las próximas convocatorias, de la convocatoria de promoción horizontal, de las convocatorias para promoción por horas adicionales, que a la vez estaremos publicando y transmitiendo con las especificaciones pertinentes. Pues estaremos hablando de lo que ocurrió el día de ayer. El día de ayer, por la tarde-noche, se publicó ya la convocatoria en la página de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Pero antes de iniciar, quisiéramos atender algunas preguntas que han estado realizando los compañeros del proceso 2021. La principal pregunta es, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar para poder concluir el proceso de admisión? Recordemos que a estos compañeros les hace falta concluir una de las etapas, la etapa de valoración de conocimientos y aptitudes. Esta etapa, pues, en razón de que hubo algunas condiciones que no estaban previstas en la convocatoria, se emitieron los criterios excepcionales para la admisión en educación básica para el ciclo escolar 2020-2021. Y bueno, esta etapa está pues todavía en espera de que la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros lo determine. Quisiera contarles un poco de cuál es el procedimiento para emitir estas determinaciones. De repente hay comentarios de que es injusto, de repente hay comentarios de que, híjole, nos deben eso, no han hecho nada, queremos respuestas claras, contundentes, queremos que ya nos resuelvan. Las entidades como el Estado de México y las demás entidades no tenemos la facultad de emitir una determinación. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, delega esta responsabilidad a la unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, es decir, la UCICAM federal, no la UCICAM de las entidades federativas. La UCICAM seguramente ya está trabajando en la estrategia para poder concluir el proceso 2021. Muchos maestros dicen que hay un tema de que está en riesgo su estabilidad laboral, que hay un incumplimiento en la normatividad. Pues la respuesta es no, no hay un incumplimiento en la normatividad porque la norma que reguló el proceso de admisión fueron estos criterios excepcionales que emitió la UCICAM. Hay un tema de normatividad ahí que dice que se tendrá que realizar. El tema o la preocupación es cuándo se va a realizar. Pues los nombramientos que se emitieron a estos compañeros que están pendientes del ciclo escolar 2020-2021 finalizan, que fueron asignados en una vacante definitiva, finalizan el 15 de agosto de 2021. Por lo tanto, el periodo aún no concluye. Tienen hasta esa fecha para que la UCICAM haga una determinación al respecto. Sobre lo que comentan, si está en riesgo o no su estabilidad, recuerden que el otorgamiento de la definitividad del nombramiento depende de acreditar esa valoración. Si ustedes quieren asegurar pues que no quedar fuera de este proceso, tal vez pueda ocurrir en alguno de los escenarios que no acrediten esa valoración. Por lo tanto, los invitamos a que participen también en este proceso de selección para la admisión del ciclo escolar 21-22. ¿Por qué? Porque si ustedes no la acreditan y están fuera del procedimiento 21-22, pues tendrán que esperarse otro ciclo escolar para volver a participar. Si fuera el caso que ustedes acreditaran su valoración como esperamos que lo sea, pues como no es posible acceder a una doble plaza en el mismo nivel educativo, pues quedaría sin efecto la participación en el proceso 21-22. Entonces, sí queremos invitarlos a que participen, invitarlos a que tengan paciencia sobre el proceso. Es un proceso que ya está seguramente en proceso de determinarse por la UCICAM. Y bueno, ellos nos dirán, como la autoridad facultada para emitir esta determinación, cuál va a ser el procedimiento. Y a las entidades federativas nos corresponderá operar ese procedimiento para que ustedes puedan acceder a la definitividad en el nombramiento si fuera el caso. Entonces, pues queremos aclarar esa duda porque ha sido una pregunta bastante recurrente. Entonces, pues los invitamos a participar, los invitamos a mantener la calma y recuerden que el periodo para esta determinación todavía no finaliza, está pendiente y es hasta el 15 de agosto
de 2021 cuando tendría que terminar su nombramiento y entonces sí, ya tendría que estar una determinación. Entonces, por cualquier cosa, los invitamos a participar. Para nuestros compañeros que no han participado en estos procesos, que es la primera vez que se están informando, que desean acceder a una plaza en educación básica, pues les vamos a dar todos los detalles en esta transmisión. ¿Para quién está dirigida esta convocatoria? Pues está dirigida para todos los egresados de las instituciones normales públicas del país, las UPN, egresados de las UPNs, de los centros de actualización del magisterio y también egresados de instituciones de educación superior públicas y privadas que cuenten con el perfil de egreso que se requiere para poder acceder a una plaza en educación básica en alguno de los niveles o en alguna de las asignaturas. Es necesario que todos los aspirantes puedan tener el perfil profesional, los conocimientos, las aptitudes y la experiencia para poder desempeñarse en la función docente y poder aspirar a que los aprendizajes de los estudiantes en las aulas pues se fortalezcan. Esta convocatoria está dirigida a todos los aspirantes que deseen desempeñar una función docente o técnico docente en educación básica. ¿Cuáles van a ser los requisitos principales o cuáles van a ser los elementos muy importantes que deben considerar? Pues los mencionaremos a lo largo de esta transmisión. En esta convocatoria estaremos ofertando funciones docentes y técnicos docentes de acuerdo con las necesidades del servicio de nuestra entidad. Cada entidad tiene diferentes categorías, diferentes funciones y una estructura ocupacional diferente de acuerdo a sus necesidades del servicio. En esta convocatoria podrán ver cuáles son las categorías que están ofertadas como unas posibles vacantes para que se desempeñen en la función docente. Y bueno, también les estaremos indicando cuáles son las carreras que requerimos en el Estado de México. Si alguien de ustedes tiene una carrera que no está en la convocatoria del Estado de México, entonces no es posible que participen. Y los invitamos a que revisen las convocatorias de otras entidades para verificar si su perfil y su carrera se encuentra solicitada para que puedan participar. Es muy importante que verifiquen que su carrera se encuentre. Vemos muchas preguntas de, soy ingeniero civil, ¿puedo participar? La clave para poder saberlo no es que los compañeros nos lo digan, es que ustedes lean la convocatoria. De repente tenemos esa mala costumbre de no leer los instructivos. La convocatoria es el instructivo para poder participar y saber si puedo o no puedo y además qué requiero para poderlo hacer. Pues el requisito fundamental es tener o acreditar estudios de licenciatura. Estudios de licenciatura que puedan acreditarse a través de un título, una cédula, un acta de examen, o si estuvieran en el último año escolar de la carrera en formación, sería el acta una constancia de estudios que diga cuándo terminan la carrera y cuándo celebran su examen profesional y que esta fecha sea antes del inicio del ciclo escolar, es decir, del 16 de agosto de 2021. Entonces, eso es muy importante que acrediten esos estudios, que tengan su título, cédula, acta de examen o esta constancia. Lo más importante también es contar con la formación pedagógica necesaria, es decir, cubrir el perfil. Repito, es muy importante que se verifiquen sus carreras en esta convocatoria. Si no cuentan con el perfil que en el Estado de México se requiere, entonces no es posible su participación. No es un tema de voluntad, es que las necesidades del servicio son las que determinan qué carreras serán incorporadas para que puedan participar. Para el caso de los maestros que aspiren a una asignatura de inglés o al servicio de educación indígena, además deberán de dominar una segunda lengua. Deberán de presentar para el caso de inglés una acreditación del CENI nivel 12. Tenemos una noticia al respecto a esto porque muchos maestros nos han preguntado, oye, pero con la pandemia, pues ahorita el CENI no ha sido posible regularizarlo, no ha sido posible evaluarme, no ha sido posible acreditar que tengo el dominio de la lengua. Pues en esta convocatoria, al igual que en la de media superior, se incorporó un anexo, estimados compañeros, un anexo en el cual ustedes podrán verificar si se encuentran sus instituciones evaluadoras o los instrumentos que les aplicaron las instituciones evaluadoras, así como el puntaje que obtuvieron, si es equiparable a el CENI 12. En ese anexo ustedes podrán verificar si es posible que con otra certificación distinta a CENI ustedes puedan participar.
Vale la pena aclarar que solo participan esas instancias evaluadoras y esos instrumentos. Si no encuentran su instancia evaluadora ahí, significa que entonces su certificación o su evaluación no está considerada y por lo tanto sí tendrían que presentar alguna de ellas. Más adelante hablaremos un poquito más acerca del tema. El siguiente requisito es no ocupar una plaza docente con nombramiento definitivo. Pero hay una excepción o una consideración en la convocatoria. Pueden participar todos los maestros que ya tengan un nombramiento de base o que ya estén en servicio en educación básica o media superior, siempre y cuando sea un nivel y servicio distinto. Vamos a aclarar un poquito esta parte, porque también tenemos maestros que nos están observando que ya tienen una plaza de base y que además quisieran tener otra. Solamente puedo participar en un nivel distinto. ¿Cuáles son los niveles distintos? Pues primaria, bueno, inicial, primaria, preescolar, secundaria, educación media superior. Esos son niveles. O sea, si ustedes trabajan en preescolar, no pueden acceder a una doble plaza en preescolar, solo en inicial, solo en primarias o solo en secundaria, siempre y cuando cuenten con el perfil o la formación docente pedagógica que se necesita, es decir, la carrera que ustedes ostenten se encuentre dentro de la convocatoria. Esa es una primera condición. Vamos ahora a aclarar el tema del servicio. ¿Cuáles son los servicios educativos? Los servicios educativos son educación especial, educación física para el caso de ese servicio, también el caso de los maestros de educación básica de inglés, no los horas clase, sino los maestros del servicio de inglés. Implica que quien esté trabajando en educación física no podría presentar sus servicios en el mismo nivel educativo y en el mismo servicio. Si está prestando sus servicios de educación física en básica, solo podría aspirar a poder acceder a una segunda plaza en media superior. Y así, entonces sí es muy importante que de repente también para el caso de educación especial, si están prestando servicio en educación especial y además están trabajando en educación especial en primaria, podrían acceder a un nivel y servicio distinto al que están laborando y al que tienen nombramiento definitivo. Entonces queríamos aclarar porque también ha sido una pregunta recurrente. Entonces solo pueden participar por una doble plaza en un nivel distinto y además cumpliendo las reglas de compatibilidad de plazas y obviamente de horarios. Algunos maestros sí acceden a poder ser asignados, pero de repente la plaza queda muy lejos de su primer nombramiento. Por lo tanto, no hay compatibilidad de horario o en su defecto no hay compatibilidad de plaza de acuerdo con la carga horaria. Entonces, sí es una oportunidad, sí es una posibilidad abierta, pero también se deberá de cubrir con lo que respecta a la compatibilidad de plaza y de horario, que es también algo complicado. Sí ha pasado que ha habido gente que tiene una plaza en el turno matutino en la escuela Benito Juárez y cuando le toca su asignación está el turno vespertino de la Benito Juárez. Ahí automáticamente hay compatibilidad de plaza y de horario. Sí ha pasado, pero es unos casos un poco aislados, no es tan común, pero bueno, ustedes pueden intentarlo y es una forma de que accedan a una segunda plaza a través de este proceso de admisión. Igualmente, recuerden que pueden participar en procesos de promoción vertical y también en admisión. La convocatoria no establece algunas restricciones en este sentido. Entonces, es muy importante que lo puedan considerar. El siguiente requisito es no estar inhabilitado en el desempeño de la función docente o inhabilitado para ser servidor público. Entonces, eso también es un requisito indispensable. Ahora vamos con los requisitos documentales, pues les estamos solicitando en la convocatoria una identificación oficial vigente. ¿Cuáles son estos? Pues su credencial para votar, que esté vigente obviamente, puede ser también su pasaporte o su cédula profesional, siempre y cuando la cédula profesional tenga fotografía, porque las actuales cédulas profesionales ya no traen fotografía. El siguiente requisito es su clave única de registro de población, su acta de nacimiento, aquí ya no es necesario que esté certificada, solamente que sea legible, su comprobante de domicilio que no exceda 3 meses, su título, cédula, acta de examen o constancia oficial. La constancia oficial de estudio solo es para los egresados de este año, los que están terminando la carrera. Si alguien egresó el año pasado e intenta participar con una constancia oficial de término de estudios, no será posible. Solamente para estos compañeros. Para los que fueron del año pasado tendría que ser su acta de examen o en su defecto su título o su cédula.
Para el caso de los maestros de inglés, pues la certificación CENI, o en su defecto, como lo mencionábamos hace un rato, tendría que ser estas certificaciones de instancias evaluadoras que están en el anexo 1 de la convocatoria. Entonces, los tendremos que revisar y es tal cual un checklist si se encuentra su certificación de su instancia evaluadora, así como el instrumento y la puntuación que obtuvieron en ese instrumento se encuentra dentro de lo que corresponde al nivel CENI 12. Está ahí la tabla de equivalencias para que lo puedan revisar. Por favor, revísenlo porque es muy importante que puedan hacer este procedimiento. De otro modo, pues o no serán aceptados o tal vez se pierdan la oportunidad de participar por no revisar la convocatoria. El siguiente requisito es la carta de aceptación de las bases de la convocatoria. Esta se imprime al momento en que ustedes hacen el preregistro, pero en las experiencias que hemos tenido con promoción vertical se imprime hasta el proceso de registro y verificación documental. Deben de agregar también su ficha de registro, que es la que se derivado, valga la redundancia, del proceso de preregistro. Deben considerar 2 fotografías tamaño infantil en blanco y negro, y también una fotografía digital en formato JPG, mediante la cual se les vea el rostro. Y también deben de considerar su decisión de hacer públicos los resultados de su evaluación, que es algo que establece la convocatoria. Esto solamente para fin de cuando se realiza la publicación de los resultados. Si ustedes desean que sean públicos o solamente estén disponibles para ustedes. Y hay otro requisito bien importante que se maneja. La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México podrá solicitar documentación adicional asociada a la posible asignación de plazas. En el Estado de México, además de los requisitos que se establecen en la convocatoria con fines de contratación, se requiere de manera obligatoria la cartilla de servicio militar liberada. Todos los varones que deseen aspirar a una plaza deberán tener su cartilla de servicio militar liberada. De lo contrario, aún sean el número 1 de la lista ordenada, no podrán ser asignados, ya que en el Estado de México es un requisito indispensable para la contratación. Entonces, pedirles mucho su apoyo para que pues tengan ese documento. No se aceptan constancias de liberación, no se aceptan constancias de trámite, solamente la cartilla de servicio militar liberada. Por lo tanto, quien no la tenga, pues le recomendamos que primero adquiera ese documento y después participe. Y si decide participar y obtiene un lugar en la lista ordenada, esté consciente de que de no contarla al momento de ser convocado para la asignación de plazas, que seguramente será al momento previo al inicio del ciclo escolar, pues entonces no será asignado. Entonces sí vale la pena que lo conozcan, que estén conscientes, porque de repente creen que hay un proceso de engaño o de que no se les indicaron los requisitos indispensables. Entonces, es muy importante, compañeros, que seamos responsables en este tipo de requisitos para no después, pues, no ser asignados de acuerdo a la expectativa que ustedes crearon al momento de participar. Entonces, se los pedimos de manera muy respetuosa y muy atenta. Y bueno, la siguiente y más importante es disposición para prestar sus servicios en cualquier centro de trabajo del Estado. De repente hay mucha queja, híjole, me tocó bien lejos, me tocó hasta Tejupilco y soy de Texcoco, me hago 4 horas. Recuerden que las necesidades del servicio van cambiando y en los últimos años el número de plazas ha sido más reducido de como otros años. Cuando entró la Ley General del Servicio Profesional Docente, muchos maestros decidieron jubilarse y esto hacía que tuviéramos muchas plazas que poderles ofertar. Entonces, había muchas personas interesadas porque había muchas plazas. En estos momentos, últimamente, el número de plazas ha sido reducido precisamente porque hemos tenido menor movilidad de profesores en el tema de la jubilación. Entonces, pues sí, hay pocas plazas y bueno, no podemos nosotros controlar en qué lugares o en qué regiones se van desocupando estas plazas. Entonces, también estén conscientes de que es, de acuerdo a las necesidades del servicio, la lejanía de los centros de trabajo y su ubicación. Entonces, el Estado de México es muy bonito en todos sus horizontes y en todas las regiones, entonces dense la oportunidad también de conocerlo y de poder vivir la experiencia de ser docentes en diferentes instituciones de los municipios de nuestra entidad. Vamos al tema ahora de las plazas. ¿Cuántas plazas estamos ofertando? Pues todavía tenemos muchas listas ordenadas que no han sido terminadas. Solamente llevamos al menos
4 listas ordenadas que han sido concluidas. Y bueno, derivado de ellas tenemos 55 plazas de jornada dispuestas para ustedes y 397 horas semana-mes dispuestas para ustedes. Recuerden que la convocatoria anterior permite la asignación de plazas hasta el 31 de mayo de 2021, por lo tanto, hasta esa fecha continuará la asignación. Y todas las vacantes que se desocupen a partir del 1 de junio hasta el 15 de agosto se sumarán a este número para ser ocupadas por los aspirantes a una plaza del proceso 2021-2022. Entonces, todos los que están en el otro proceso tienen hasta el 31 de mayo para ser o cambiados de una vacante temporal a una definitiva o ser asignados en una vacante temporal por tiempo fijo. Todos los maestros que estén en una vacante temporal del proceso pasado, los invitamos a participar en este proceso para que si no tuvieran la oportunidad de ser asignados en una vacante definitiva, tengan oportunidad de estar en la lista ordenada del proceso 21-22 y entonces continuar con esta oportunidad de poder ser asignados en una plaza vacante. Queremos ahí aclarar que cuando ustedes observen el cuadro de las vacantes que están disponibles y los números, todas las listas ordenadas o todas las funciones de los niveles educativos o servicios o asignaturas que estén en cero, significa eso, que aún hay lista ordenada y por lo tanto, aunque hubiera una vacante, está dispuesta para el proceso anterior. Entonces, el 0 significa que va a haber plazas después del 31 de mayo si hubiera necesidades del servicio y se desocupan estas vacantes. Pero hay otra nomenclatura que van a observar en esa tabla, que es el no aplica. ¿Qué significa no aplica? Que ese servicio no se tiene en el subsistema. Algunas funciones o algunos servicios aplican para el subsistema educativo estatal, pero otras no aplican para el estatal y sí aplican para el federalizado. Si no aplica, significa que no tienen que registrarse en ese servicio. Pero si hubiera el 0 en un subsistema, entonces sí podrían aplicar para hacer el proceso. Si en los dos recuadros del subsistema estatal y federalizado no aplica, significa que no lo observa. También el no aplica significa que a lo mejor cuando ustedes observan una plaza jornada de educación primaria, pues ahí van a tener el número de cuántas vacantes se están ofertando. Y hora, semana, mes va a tener no aplica. Significa que no aplica hora, semana, mes, sino que aplica jornada en educación primaria. Eso significa el no aplica. Por un lado, que no aplica el tipo de plaza o por el otro, que no aplica el servicio, ese servicio en el subsistema. Entonces vamos a revisar con detenimiento la convocatoria para que ustedes puedan estar más orientados. ¿Vale? Entonces, en esa tablita van ustedes a observar cuántas vacantes hay y bueno, si está en 0 significa que es posible que se desocupen y que ustedes podrán acceder a una plaza si estuviera disponible. El proceso de selección, como ustedes han estado observando las últimas transmisiones, se fundamenta en la verificación y valoración de elementos multifactoriales que se dividen en requisitos, factores y en un sistema de apreciación. Los requisitos son obligatorios. ¿Y cuáles son estos requisitos? Ya los mencionamos hace un rato. Contar con estudios al menos de licenciatura, formación pedagógica docente y presentar para el caso de inglés indígena el dominio o la certificación del dominio de inglés o en su caso de la lengua en la que aspiran en educación indígena. Los factores no son obligatorios, pero tienen ponderaciones, es decir, puntaje que de presentar ese factor o no determinará una puntuación global en su proceso de admisión. El primero de los factores es el promedio general de carrera, estimados amigos. Este promedio general de carrera tiene un valor de 5%. Ahorita hablaremos de en qué va a consistir. Pues el promedio general de carrera se va a acreditar mediante el certificado de sus materias y el promedio como tal. O si no tuvieran un certificado con promedio, deberán de solicitar un historial académico con promedio. Los egresados de este año que estén cursando la carrera deberán de presentar una constancia emitida por su institución en la cual se diga qué promedio llevan a la fecha para poder participar en el proceso de admisión. El siguiente factor tiene que ver con los cursos extracurriculares. Tiene un valor del 5% y el mínimo de horas por su documento, que sea una constancia o un certificado de un taller, curso, diplomado,
será como mínimo de horas 20 y como máximo 200. Estos cursos forzosamente tendrán que estar vinculados con el nivel educativo, servicio o asignatura al que aspiren. Hay muchos cursos que les están ofertando en distintos grupos, en distintas organizaciones, pero es muy importante que los cursos tengan reconocimiento de validez oficial. Si ustedes presentan incluso un curso de 200 horas o un diplomado de 200 horas que no tenga reconocimiento de validez oficial, no será considerado y por lo tanto no tendrán ese factor. Eh, los cursos deberán ser forzosamente asociados al nivel educativo y al servicio. Hay muchos cursos generales, muchos cursos que no tienen que ver con el nivel educativo, tienen que ver con el fortalecimiento de su formación como docentes o su formación personal. Esos cursos no serán considerados. Forzosamente los cursos tendrán que ver con el proceso educativo del nivel, la asignatura y el servicio al que ustedes aspiran. De otra manera, no serán considerados. Hay muchos cursos en la red que están cobrándoles. Incluso hay gente que les hace los cursos y solamente les pide sus datos para que se les genere la constancia. Todos esos cursos, lamentamos rotundamente esas prácticas, primero por las personas que los ofrecen y segundo porque vemos muchos maestros interesados en el proceso que preguntan, que piden informes, incluso que dan los datos. En algunos casos son estafa porque solamente depositan el dinero y nunca obtienen el beneficio. En otros casos sí les entregan el documento. Pero bueno, lo dejamos a su consideración y reflexión qué tipo de prácticas estarían desarrollando en las aulas a través de estas prácticas que en un proceso de admisión están demostrando. Entonces los invitamos a dirigirse con ética, con profesionalización y sobre todo con un respeto y apego a los valores que fundamentan la práctica docente. Entonces, los invitamos a que estos cursos puedan verificar que tengan reconocimiento de validez oficial y que se traten de instituciones que los emitan y que sean apegados al nivel educativo y a el servicio al que ustedes aspiran. Tendrá un valor de 5% de la ponderación. El siguiente elemento multifactorial, queridos aspirantes, tiene que ver con programas de movilidad. ¿Qué es un programa de movilidad? En las convocatorias pasadas se dejaba como muy abierto el programa de en qué consistía, pero para esta convocatoria ya se define con total claridad. Un programa de movilidad es aquel programa en el cual un aspirante o un estudiante concluye o hace parte de su carrera profesional o hace estudios en alguna institución distinta a la escuela en la cual se encuentra adscrito. Es decir, que estudia de manera virtual o presencial o a distancia, estudia parte de su formación inicial en otra institución. Estos programas de movilidad, muchas instituciones lo tienen ya como parte de su dinámica o de su plan de estudios, otras los están incorporando debido a que pues está ya presentando esta necesidad de una movilidad académica. Y esta movilidad académica pretende fortalecer los conocimientos, las habilidades de los estudiantes o cambiar su perspectiva sobre su formación inicial. Entonces, esta movilidad deberá de tener al menos como periodo 30 días naturales y bueno, en las constancias que se emitan, forzosamente se deberá de decir de qué institución es el estudiante, en qué institución realizó el proceso y sobre todo que tenga el periodo de la fecha de inicio y la fecha de término y que este periodo sea de 30 días y que obviamente cuente con todos los requisitos de legalidad, los sellos, las firmas, al igual que en los cursos extracurriculares que forzosamente deberán tener sellos, firmas o incluso códigos QR. Entonces, este programa de movilidad ha sido un tema muy debatible porque algunos maestros o aspirantes creen injusto porque no todas las universidades los ofrecen o no todas las instituciones formadoras los ofrecen. Bueno, tal cual solamente será quien tenga esa constancia y que haya sido parte de este programa de movilidad. Las personas que no hayan sido parte de, pues no tendrán este 5%. Así se menciona en la convocatoria y así se menciona en la propia ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Tendrá una ponderación, repito, del 5%. Luego viene la experiencia docente. Esta experiencia docente tendrá un valor del 15% de la ponderación. Y bueno, para los maestros que egresen de las instituciones
normales, públicas, de las UPN, de los centros de actualización del magisterio, pues podrán acreditar esta experiencia docente a través de su servicio social y las prácticas profesionales que desarrollen según su plan de estudios. También para los aspirantes que han laborado en las jornadas o brigadas del CONAFE o en las actividades del CONAFE, podrán presentar sus asignaciones o sus nombramientos o lo que el CONAFE les emita como parte de la asignación de la función docente, cómo acreditar esta experiencia docente. Para todos los demás egresados que tengan algunos interinatos o los aspirantes que ya hayan laborado en escuelas particulares o en escuelas públicas en el nivel educativo al que aspiran, podrán presentar sus hojas de servicios o sus nombramientos o sus FUMs, si fuera el caso, para acreditar que tuvieron este periodo de experiencia en el ejercicio de la función docente. Entonces será a través de esos documentos que se verificará que acrediten esta experiencia. Y en la experiencia mínima en cuestión de tiempo o periodo tendría que ser de al menos un mes. Entonces, eso sí es muy importante que lo consideren para que puedan avalarlo a través de su preregistro y posteriormente hacerlo ya a través de los documentos probatorios en el proceso de registro y verificación documental. Después viene ya el sistema de apreciación. El sistema de apreciación tiene que ver con ese instrumento que pretende valorar sus habilidades como docentes y el conocimiento que tienen acerca del desempeño de la docencia. Se va a dividir en dos. El primer apartado o la primera parte de este sistema de apreciación tiene que ver con el curso de habilidades docentes, que es un curso que tiene un valor de 20% por realizarlo más su acreditación. Es un curso que consta de 40 horas que ustedes pueden autoadministrar, que pueden hacer máximo en 10 días y que tiene que ver con acreditar la formación básica, si ustedes no son tan apegados al proceso educativo, de qué es lo que tienen que saber para el desempeño de la función docente y para obtener estas habilidades. Y bueno, ese tiene 20% de la ponderación y el 50% lo tiene el instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes. Este proceso es el que tiene mayor carga de ponderación o carga horaria, mayor carga de ponderación con el 50%. Y bueno, para el caso de los que estén interesados en inglés, este último instrumento va a tener un valor de 35% porque el CENI va a tener una ponderación como el dominio de la lengua inglés con un 15%. Para los aspirantes que deciden participar para educación indígena, el instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes tendrá un valor del 30% y el dominio de la lengua indígena tendrá un valor del 20%. Entonces, estos instrumentos son parte importante y esencial del procedimiento. Ahora, ¿cómo se organiza este proceso de selección? Pues como lo decía al principio, todo inicia con la publicación de la convocatoria que se hizo el día de ayer. Posterior a esta convocatoria y una vez que ustedes verifican los requisitos y verifican que cuentan con el perfil, es decir, la carrera que se solicita en la convocatoria tal cual se establece en la convocatoria, entonces podrán iniciar el proceso de preregistro. Vamos a ser muy enfáticos en el tema de la carrera. Si su carrera se encuentra así como está su título en la convocatoria, entonces solo así podrán participar. Este año, los niveles educativos de educación básica de los subsistemas estatal y federal, de acuerdo con las necesidades del servicio, se determinaron las carreras que son requeridas. Y sí queremos anunciar que los perfiles para el Estado de México fueron reducidos a carreras que son realmente de especialización del nivel o de especialización de la asignatura. Por lo tanto, sí es muy importante que revisen si su carrera se encuentra, por favor. De lo contrario, aunque ustedes se registren o se preregistren, si no está la carrera asociada o la carrera de acuerdo a su título, obtendrán un rechazo por el incumplimiento de este requisito de cumplir con el perfil profesional requerido. Bien, pues una vez que ustedes ya revisaron que su carrera así se encuentra y que cumplen con todos los requisitos, tendrán que realizar el proceso de preregistro. Este proceso de preregistro se realiza en el proyecto Venus. Así teclean literal el proyecto Venus y les va a aparecer ahí el apartado del proyecto Venus, les va a pedir un usuario y una contraseña. Ayer preguntaba una maestra,
cuál es mi usuario y cuál es mi contraseña. Para todos los que ya han sido parte de los procesos del servicio profesional docente o del sistema para la carrera, ya tienen un usuario y una contraseña. El usuario es su CURP y la contraseña se las emitió este proyecto Venus. Para los que no han sido parte de los procesos, hay una opción abajo de usuario y contraseña que dice crear usuario. Lo único que requieren es tener un correo electrónico que esté funcionando, al cual puedan acceder, y también su CURP a la mano. Y obviamente la CURP, teclearla correctamente porque está asociada a RENAP. Entonces, una vez que ustedes ingresan su CURP y su contraseña, o en su caso crean su usuario, cuando solicitan crear su usuario, el propio sistema del proyecto Venus les envía la contraseña. Ustedes pueden incluso cambiarla, pero a veces no se los recomendamos porque al cambiarla, pues ustedes solamente la van a conocer y entonces luego se les olvida. Entonces, el sistema, cuando le den recuperar contraseña, les enviará esta contraseña si no se acuerdan de ella. Pues bien, una vez que ya hicieron este registro en Proyecto Venus, tendrán que acceder con su usuario y contraseña. Al acceder les va a pedir que verifiquen sus datos personales y que inicien ustedes van a abrir ya su combo, ahí el Proyecto Venus les va a presentar todas las opciones que tienen para poder participar en los procesos. Queremos anunciar que en ese Proyecto Venus está todo el combo del listado de procesos que tiene el sistema para la carrera. No se vayan a registrar para promoción, ni se vayan a registrar para otros procesos. Busquen el apartado que diga admisión media superior, si fuera el caso que estén interesados, o admisión en educación básica. Dan clic en esa liga y entonces les va a desplegar un anuncio donde tendrán que dar a aceptar y posteriormente ya les dará el panel para poder iniciar con el preregistro. Primeramente les va a pedir sus datos personales. Compañeros, queremos ser muy reiterativos en que la parte de los datos personales es indispensable para el proceso de asignación de plazas. Ustedes van a poner sus datos, ya está su nombre asociado a su CURP, pero requerimos teléfono y correos electrónicos. Algunas personas solo dejan un teléfono y ese teléfono de repente ya se los robaron y después no tenemos cómo comunicarnos con ustedes para el proceso de asignación de plazas. Lo mismo ocurre con sus correos. Entonces les pedimos de favor que al menos tengan 2 teléfonos y al menos 2 correos que sí puedan revisar o que sí estén funcionando para la comunicación que tengamos durante el proceso de selección y hasta la asignación de las plazas. También es importante que registren sus domicilios. Eso es con relación a que deben estar todos los datos completados para que puedan ustedes finalizar el preregistro. De otra manera, no es posible. Entonces, por favor, los datos personales, correo al menos 2 y teléfonos al menos 2, más sus datos personales y su domicilio. Es importante decirles que ustedes van a tener la opción de agregar el dato del teléfono y del correo electrónico. Pueden agregar hasta 10 números o 10 correos. Ahí solo tienen que agregar, pero le tienen que dar guardar cada que agreguen un dato. Si no le dan guardar, obviamente va a quedar el dato no registrado y de nada va a servir que ustedes hayan agregado 2 correos si no los guardaron. Entonces, cada que agreguen el dato de correo o de teléfono, le dan guardar cada vez que hagan este proceso para que se aseguren de que esté guardado y que nosotros tengamos esos datos para podernos comunicar con ustedes. Otra cosa que hay que aclarar, y de repente ese es un reclamo que muchos maestros hacen. Al momento del proceso de preregistro, ustedes registraron los correos y los teléfonos con los cuales nosotros nos íbamos a comunicar con ustedes, pero posteriormente pues los cambiaron y los cambiaron en Proyecto Venus. Proyecto Venus, cuando ustedes los actualizan, ya queda solo para ustedes. Ya nosotros no tenemos un repositorio para poder guardar esos datos, nos quedamos con la base inicial. Entonces, esa parte ya se la solicitamos a la UCICAM, que podamos tener un registro de todos los datos que ustedes actualizan para tener también el soporte y poderlos actualizar en nuestro estado. Si no fuera el caso, les pedimos de favor que todos los maestros que hayan participado y que estén en la lista ordenada
de los procesos de admisión, si tuvieran la actualización de sus datos, se comuniquen con nosotros a través del inbox o a través de los teléfonos para que nosotros en nuestras bases de datos podamos actualizar su teléfono y su correo electrónico, y cuando les sea el tiempo de ser convocados a la asignación de plazas, pues puedan estar y podamos nosotros asignarles esa plaza que ustedes se ganaron al participar en este proceso de admisión. El proceso de preregistro va a ser del 3 al 17 de marzo. Entonces, durante ese periodo estará habilitada la plataforma para que ustedes puedan hacer este proceso. Si alguien intenta entrar el 18, ya no será posible. O si alguien lo hizo el 17, pero no lo finalizó, el 18 ya no podrá ser finalizado y entonces quedará sin efecto su participación. Ojo, y por favor tómenlo muy en cuenta. Nadie se registre o se preregistre si no tiene los requisitos. Porque hay gente que les gana la emoción, la euforia o tratar de ser los primeros en el proceso de preregistro y no tienen todavía la constancia de estudios, no tienen todavía la constancia del promedio, no tienen todavía el certificado, no tienen alguno de los requisitos, porque ustedes estarán seleccionando en el preregistro una cita para después hacer el proceso de verificación documental. Y si ustedes en la cita, cuando les toque enviar sus documentos, que hablaremos un poquito más adelante de eso, no tienen los documentos, pues serán rechazados porque no cumplen con los requisitos de acuerdo a la convocatoria. Entonces, ojo, durante el 3 al 17 debo de yo esperarme hasta tener todos mis requisitos listos. En cuanto los tenga, pues a lo mejor no empiezo el 3 de marzo, pero empiezo el 10, que ya tengo todo. Entonces el 10 lo hago sin problema. Hacerlo primero en el preregistro no determina nada, ni en el registro. Realmente lo que determina estar en la lista ordenada es la puntuación y todo lo que ustedes tengan de acuerdo a los elementos multifactoriales. Entonces, por favor, tómenlo en cuenta. Hemos recibido muchas llamadas de profes, oiga, ¿qué va a pasar? Porque fíjese que no tengo este requisito. Y ya generé mi cita. Ojo, no generen cita hasta que no tengan todos los requisitos. En 2 días no van a tener el requisito porque a veces pues son un poquito más tardados los procedimientos. Entonces, si les faltan las constancias, si les falta algún documento, ya váyanlos tramitando desde ahorita para que cuando sea el momento en que los tengan juntos, ahora sí puedan hacer el preregistro. Esta parte ya quedó. Recuerden que todos los documentos que ustedes deberán de presentar y que todo lo que anoten en el preregistro, forzosamente tendrá que tener un soporte documental con las especificaciones que mencionábamos hace un momento. De repente también nos dicen, pero el sistema me permitió poner esto. Sí, pero no tienes un documento que acredite eso que pusiste. Ustedes van a poder poner que tienen maestrías, doctorados, triple doctorado en el sistema, pero lo que cuenta es que realmente tengan el documento que acredite esos estudios. Entonces, sí también que sean responsables en toda la información que ustedes pongan. Si nosotros al momento de registrarlos y de verificar los documentos notamos que hay errores, pues una de las opciones será que no será contado ese elemento multifactorial, o la otra que tengamos que hacer una modificación en esa información de acuerdo al documento que ustedes presentan. Y bueno, este registro y verificación documental, ustedes van a ver ahí en la convocatoria que vamos a tener distintas sedes. Vamos a tener 30 sedes de registro y verificación documental. Ojo, considerando las condiciones de pandemia ahorita en el país y también en el Estado de México, nosotros estamos en semáforo naranja y esto implica que pues no puede haber una atención masiva en las oficinas, no puede haber una atención que sea personalizada. Por lo tanto, no habrá sedes físicas, maestros, lo estamos informando y está en la convocatoria. Serán la atención a través de sedes remotas o en línea. ¿Cuáles van a ser las sedes? Van a ser correos electrónicos a la que ustedes tendrán que enviar los documentos, cómo tendrán que integrar las carpetas, cómo tendrán que nombrar los documentos para poder enviarlos. Es muy importante que revisen la convocatoria desde el inicio hasta cada uno de los anexos. De repente los maestros dicen, híjole, es que ya no llegué al anexo 2, entonces ya no sé cómo lo voy a hacer, porque solamente mucha gente solo se va a las plazas, a cuando tengo que preregistrarme, a ver de rápido los requisitos y
las partes de la operación que están en la convocatoria no las leemos con detenimiento. Entonces, por favor, revisen a cabalidad la convocatoria. Y bueno, estas sedes, repito, serán en línea. Ustedes tendrán que remitir en el periodo y de acuerdo a la cita que ustedes seleccionen, el día que ustedes seleccionen y la hora que ustedes seleccionen. De repente los profes dicen, es que me mandó el sistema a este día. No, profesores. El sistema está a su servicio y ustedes son los que eligen la sede, el horario y el día. En este proceso de verificación documental estaremos haciendo eso, verificando que lo que ustedes anotaron en el preregistro es lo mismo que ustedes acreditan en sus documentos. Entonces, es muy importante, repito, que tengan su título, cédula, su acta de examen o su constancia para acreditar estudios de licenciatura. Entonces, todos los requisitos multifactoriales los estaremos verificando en este proceso de verificación. Si ustedes tuvieran alguna duda adicional o algún error que hayan cometido en su proceso de preregistro, estaba pasando mucho que no existía todo el catálogo de las instituciones de egreso, no estaban todas las carreras de las universidades, de las normales, de las UPNs. Si eso fuera el caso y ustedes tuvieron que registrar alguna carrera distinta a la que ustedes realmente ostentan, nos podrán anotar ahí cuando envíen sus documentos en el correo solicitando se ha cambiado la universidad y la carrera, si fuera el caso, y bueno, dándonos los datos de su universidad para que el responsable de la mesa de registro lo actualice. Es una consideración que la unidad del sistema ya tiene considerada y que es muy posible que quede ya resuelta. De no ser así, entonces ese sería el mecanismo, maestros. Nos escriben en su correo cuando remitan los documentos algunas precisiones o modificaciones que el servidor público responsable de la mesa de registro tenga que realizar. Entonces, es muy importante que ustedes puedan anotar todo eso para poderlos atender. Lo que sí no va a ser posible es que ustedes estén enviando dudas acerca del proceso a estos correos electrónicos. Esos correos electrónicos solo están para recibir los expedientes de sus elementos multifactoriales y los requisitos de los aspirantes. No es una mesa de ayuda, no es una mesa de atención, solamente es para la recepción. Ajá, si ustedes tienen dudas, habrá otro correo que mencionaremos más adelante para que nos digan cuál es ese correo de atención, para que ustedes ahí escriban y ahí sí recibirán toda la atención que ustedes requieran, todas las preguntas que ustedes tengan. Pero ojo, es una mesa de ayuda y de atención para todos los que ya leyeron la convocatoria. No es una mesa de atención para leer la convocatoria con ustedes, solo de las dudas que tuvieran de la operación. Porque de repente sí tenemos muchas llamadas de maestros que, oiga, maestro, ya revisó la convocatoria. No, por eso llamo, para que me digan qué tengo que hacer. Vamos a ser también muy profesionales y muy éticos para poder revisar primero la convocatoria y después las dudas. Con mucho gusto se las resolvemos y las atendemos. En este proceso de verificación ya les decía que ustedes van a seleccionar de las 30 sedes, de los 30 correos, el que sea de su interés. Ocurre un fenómeno, todos quieren las primeras sedes y son las que están saturadas. Entonces les recomendamos que seleccionen así de manera aleatoria, de repente las primeras, la última, la de en medio, para que así todas las sedes tengan trabajo y no estén saturadas y además la respuesta que se les dé a ustedes sea más inmediata. Entonces, obviamente el sistema ya está dividido. Cuando se llene la mesa 1, obviamente solo habrá disponibilidad en la mesa 2 y así. Entonces, también ahí les pedimos que no sean como muy a las primeras, porque entonces estarán saturando esas sedes y todas las demás sedes estarán disponibles y sin atención. Entonces, eso repercutirá, en el tiempo en el cual les estaremos contestando. Entonces, también ahí será otra estrategia, que también seleccionen las últimas sedes para poder hacer el proceso de envío. Ojo, la convocatoria establece que de no enviar sus documentos probatorios de los elementos multifactoriales y de todos los requisitos el día, en la sede, la hora que ustedes eligieron y que está en su ficha de preregistro, entonces no será posible la revisión y quedarán automáticamente fuera del procedimiento. Después de repente nos dicen los maestros, oiga, pero ya los tengo hoy y me toca dentro de 3 días, ¿los puedo mandar hoy?
La respuesta es no, porque ya están las citas. La cita significa que ya hay un lugar, ya hay un maestro al cual le tenemos que revisar a esa hora para poder verificar si cumple con los requisitos. Si ustedes los mandan antes, pues significa que no están siendo respetuosos de la convocatoria ni del tiempo que debemos determinarle al maestro que seleccionó una cita a esa hora. Entonces, deberá de ser a esa hora. Nos preguntan, oiga, ¿pero qué cree que se me fue el internet? Entonces ya no lo pude mandar a las 9:01 que me tocaba, la mandé a las 9:02. Obviamente ahí tendremos este margen de maniobra o de poder aceptarles de 10 minutos, compañeros, pero no será aceptable una hora después, un día después, porque eso sí ya determina un proceso de rezago y que además no se estén cumpliendo las reglas que se establecen en la convocatoria. Repito, 10 minutos de tolerancia para el proceso y deberán enviarlo a la hora que corresponda. Entonces, es muy importante que ustedes acrediten y acaten estas reglas. De repente somos un poquito descuidados y se nos pasan las fechas. Anoten bien, tengan ahí subrayado con color, con marcador, lo que seleccionaron en su cita respecto a la sede, la hora y el día que ustedes seleccionaron para el proceso. Entonces, este proceso es muy importante porque de ahí ustedes recibirán ya su ficha de aceptación del proceso de registro, significa que cumplieron con todo el proceso, o bien una ficha de rechazo. En el anexo de la convocatoria en el cual referimos cómo lo deben enviar, también les pedimos que una vez que ustedes reciban este documento de parte de las mesas de registro, nos regresen, o primero impriman el documento, lo firmen, le pongan su nombre a la carta de aceptación o la ficha de la aplicación y le peguen su foto tamaño infantil. ¿Se acuerdan que hablábamos de unas fotos? Le peguen su foto tamaño infantil al lado de sus datos personales y después nos la escanen. Adicionalmente, también la carta de aceptación la firman y le ponen su nombre, la escanean y nos la regresan. Nos la regresan como respuesta al correo que recibieron de la mesa de registro. No es hacer otro correo o hacer otro envío, es solamente responder al correo que recibieron de manera inicial y que también sería una respuesta al que ustedes enviaron inicialmente. Esto con fines de llevar todo el expediente. Así es como se cierra o se formaliza ya el proceso de registro. Si ustedes no nos envían su ficha de aceptación o de rechazo firmada, quedará su proceso no terminado. Entonces, sí les pedimos de favor que hagan ese procedimiento, no ya de que pues ya me aceptaron, ya tengo mi ficha, ya me olvido de la mesa de registro, no. Para poder cerrar el proceso y que nosotros tengamos ya el checklist de que ya ha sido concluido su registro, forzosamente deberán de enviarnos la carta de aceptación de las bases de la convocatoria con nombre y firma y su carta de aceptación o de rechazo con su nombre, su firma y la fotografía pegada, por favor. Después viene la parte del sistema de apreciación que comentábamos hace un rato. Pues el curso lo tendrán que hacer del 29 de marzo al 17 de mayo. Este curso se hace en línea en la página de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, en el proyecto Venus específicamente. Y ojo, solo lo van a poder realizar los maestros que ya hayan sido registrados. Los que estén en preregistro obviamente no podrán acceder a este curso. Ya después el instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes, que es un instrumento de opción múltiple, que ya decíamos que tiene el valor del 50%, pues es el que tiene mayor carga. Este se llevará a cabo del 29 y 30 de mayo, el 5, 6, 12 y 13 de junio. Y bueno, habrá distintas modalidades de aplicación. Ustedes tendrán que consultar el 17 de mayo en la página de la UCICAM, en su proyecto Venus, cómo será esta aplicación. Si las condiciones lo permiten, tal vez podría ser presencial, pero si las condiciones siguen como hasta hoy, es muy probable que la aplicación sea virtual o en línea. Y para ello, pues deberán estar conscientes de las guías de estudios y del conocimiento de las guías de estudio, mediante las cuales se podrá informar cuál va a ser el criterio, cuáles van a ser las características, las condiciones en las cuales se deberá hacer la aplicación virtual o la aplicación presencial. Entonces, ahí les es muy probable que sea en línea.
Bueno, para poder hacer esta consulta, primeramente deberán de desarrollar un cuestionario de habilidades socioemocionales y después ya les dará el documento de ratificación de la modalidad de aplicación del instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes. Como les decía, habrá guías de estudio que son generalmente publicadas unos 30 días antes de la aplicación, entonces estén al pendiente cuando la unidad del sistema haga esta publicación. En estas guías tendrán listas de temas, la bibliografía que se requiere básica para poder aprobar esta prueba o este instrumento de valoración, así como orientaciones de los procesos que ustedes tendrán que desarrollar. Y bueno, después viene una parte muy importante que corresponde a la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, que es la integración de los resultados. El día 25 de junio, así como lo han hecho en todos los periodos de selección, estará publicando cuáles van a ser los criterios técnicos para la integración de estos resultados. Ahí ya podremos analizar las ponderaciones o los puntajes que obtendremos de acuerdo a lo que hayamos registrado como elementos multifactoriales. Si tengo, no sé, 3 meses de experiencia, ¿a qué puntuación corresponde? Si tengo, no sé, 2 años, ¿a qué puntuación corresponde? Si tengo 20 cursos con 100 horas, ¿a qué corresponde? O sea, esas ponderaciones ya en puntajes ya las tendremos en estos criterios técnicos que emita la unidad del sistema el próximo 25 de junio, 25 no 15, 25. Y bueno, la parte más importante del proceso, la hora de la verdad, como lo llamamos, será el día 26 de julio cuando se publiquen los resultados. Y bueno, estos resultados se integrarán en una lista ordenada de acuerdo a las puntuaciones que obtendrán. La pregunta muy recurrente que tenemos es si volverá a haber 2 listas. La convocatoria ahorita solo menciona que se integrará una lista. Ajá, no sabemos en qué condiciones ni bajo qué criterios se integrará la lista, solo que será una lista de listas o los universitarios, eso aún no lo sabemos, ¿vale? Otra información que les queremos dar es que de repente estamos esperando que los resultados nos lleguen a nuestro correo. Eso nunca va a pasar. Es una consulta en su proyecto Venus. Ahí van a encontrar la liga de consulta de resultados y ustedes lo tendrán que hacer de manera personal en su proyecto Venus con su usuario y su contraseña. No se envían los resultados para que no lo tengan previsto. Y bueno, la última parte de la convocatoria establece unos criterios para la asignación de plazas. Y hay 2 consideraciones bien importantes. La primera es que el resultado del proceso de selección, es decir, estar en la lista ordenada de resultados, no obliga a la autoridad educativa a hacer una asignación de plazas, ni a todos los aspirantes que estén en la lista. La obligación o la posibilidad de asignarle una plaza tendrá que ver con las necesidades del servicio educativo de la entidad, es decir, con la disponibilidad de las plazas y que, bueno, cumplan con estas consideraciones de necesidades del servicio. Entonces, ojo, hay unas listas muy grandes de aspirantes porque, bueno, nosotros en el Estado de México tenemos una participación abundante de interesados, pero las necesidades del servicio, repito, las plazas, el número ha bajado en los últimos años, entonces esa parte también estén conscientes. Busquen las entidades donde hay mayor número de plazas, donde el proceso se hace de manera transparente, de manera ágil, como lo hacemos en el Estado de México. Entonces busquen las opciones que de acuerdo a su carrera se adapten, de acuerdo a sus intereses se adapten, pero sí queremos ser insistentes en informarles que sí, el número de plazas es reducido. No, si ustedes consultan las convocatorias de años anteriores, pues sí, muchos maestros accedieron a una plaza de manera muy rápida porque teníamos muchas plazas. Ahorita estamos avanzando lentamente, pero sí avanzamos en apego estricto a la normatividad. Cada vacante que nos reporta el nivel educativo, nosotros la asignamos en menos de 72 horas como lo establece el protocolo. Todas las vacantes que llegan a la coordinación reportadas por el nivel, absolutamente todas son asignadas. De repente nos dicen que hay vacantes, pero nosotros no tenemos el reporte de las vacantes. Entonces, nosotros asignamos las vacantes que los niveles en su responsabilidad envían hacia acá, hacia la coordinación para ser asignadas. Entonces, nosotros esperamos que este año haya movilidad de profesores, que maestros logren su jubilación y entonces tendremos la posibilidad de hacer la asignación. Tenemos otro punto a nuestro favor, estimados compañeros. Este año sí habrá promoción vertical, lo cual implica que cerca de 1,642 personas aspiren a una plaza de director.
y esto derivará en que habrá 1,642 plazas para admisión disponibles. Entonces, eso será muy importante porque estas poquitas de vacantes que estamos observando en nuestra convocatoria para el paso del proceso del ciclo escolar 21-22 se convertirán en alrededor de más de 1,700 plazas que ustedes podrán tener a su disposición, siempre y cuando cumplan con la carrera que se requiere en la convocatoria y con todos los requisitos. Pues una vez que ustedes ya estén en esta lista ordenada y sean convocados al evento de asignación, que se seguirá haciendo como se ha hecho en un evento público, donde contamos con la observación de autoridades del sistema anticorrupción, de Contraloría, medios de comunicación, responsables y representantes de los niveles educativos, que observan el desarrollo de estos eventos públicos de asignación de plazas que el año pasado se realizó de manera virtual. Contamos con la participación de muchos observadores que están viendo en tiempo real las vacantes que se les asignan y que están disponibles en el sistema abierto y transparente de asignación de plazas, que el Estado de México reporta a cabalidad todas las plazas y ustedes podrán verificar en el SATAP, Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas, que posteriormente son puestas a su disposición de acuerdo con el número que ocupan en la lista ordenada, podrán ofertarse vacantes definitivas y temporales, vacantes por jornada o por hora, semana, mes, para el caso de secundaria o algunos del servicio de técnicos docentes. En ese momento, si es en línea, será a través de las plataformas que nosotros les indiquemos en la notificación cuando los invitemos a la asignación de plazas. Podrán, repito, elegir una plaza, pero queremos aclarar algo, la ascripción será provisional. ¿Qué implica que la ascripción será provisional? Pues esta parte de la ascripción provisional tiene que ver con que ustedes podrán, el centro de trabajo no será definitivo, implica que podrá ser sujeto a una modificación o a un cambio de CCT o de adscripción. ¿Por qué? Porque recuerden que todas las vacantes definitivas serán sujetas de asignación de cambios de adscripción para los maestros que estén ya en servicio. Y derivado de este cambio de centro de trabajo, las vacantes que sean, bueno, no las vacantes, las adscripciones, o sea, los centros de trabajo que queden disponibles serán asignados nuevamente a los maestros de admisión. Es muy importante tener esa consideración. La plaza sí la van a lograr de manera definitiva de acuerdo con lo que se establezca en los criterios de asignación de plazas, pero el centro de trabajo no es un tema que sea definitivo, será provisional y sujeto a movimiento. Ojo, muchos de ustedes cuando seleccionan las vacantes se fijan en eso, las que les quede más cerca. Ahorita se está trabajando en línea, ese no es una implicación, pero aun cuando ustedes hayan sido asignados en una vacante que seleccionaron de acuerdo a su posición en la lista ordenada y que esté cerca de su domicilio, recuerden que la adscripción será cambiada y serán sujetos a una reasignación de adscripción, es decir, a un cambio de centro de trabajo derivado de los cambios de centro de trabajo de los maestros que tienen un nombramiento definitivo y que aspiran a un cambio de adscripción. Eso es muy importante aclarárselos. La plaza sí está tendiente a ser definitiva, pero la adscripción no. La adscripción será sujeta a movimiento. Se les oferte al momento de la asignación, pues quedarán automáticamente fuera del proceso por rechazar este proceso de asignación. Bien, pues ahora pasamos al tema de las preguntas. Están muy activos en las preguntas. Agradecemos como siempre el favor de su atención y que puedan hacer todas las preguntas que tengan a la mano. Las tenemos ya aquí. Los cursos de la CNDH serán validados para admisión, aún no lo hemos determinado, considerando todas las muestras de venta de cursos y ventas de constancias estamos ahorita revisando si se aceptan o no, además de que no tienen mucho apego, como lo mencionábamos, a el nivel educativo, al servicio. Entonces, se los estaremos informando al momento de hacer la verificación documental, si estos cursos serán tomados en cuenta o no. ¿Aceptan experiencia de preescolar para primaria o viceversa? No, la experiencia solo será del nivel educativo al que aspira. ¿Vale? Buen día, si mi título de maestría me lo entregan en mayo, ¿puedo participar para primaria? La respuesta es no, porque al momento de hacer el proceso de verificación no cuentas con el título de la maestría. Entonces, la maestría tendrá que ser afín a la carrera que está asociada en la convocatoria. Si está esa maestría como carrera, podrás acreditarlo aun cuando tu licenciatura sea de otra especialidad.
pero deberás de presentar el documento probatorio, que es título o cédula. Nuevamente serán dos listas. La convocatoria establece que será la integración de los resultados en una lista de acuerdo a las puntuaciones y a el desarrollo de la valoración de los elementos multifactoriales. ¿Cómo podemos añadir la experiencia temporal que tenemos del ciclo escolar 20 al 21? Pues si ustedes son parte o fueron asignados a una vacante temporal o en una vacante definitiva, esa será experiencia, entonces lo podrán acreditar a través de su nombramiento sin ningún problema. ¿Cuál es la diferencia entre técnico docente y docente? La diferencia entre técnico docente es que el técnico es como el especialista para atender las tecnologías o para atender alguna asignatura de taller. Ojo, aunque sean técnicos docentes, reciben el mismo salario de un docente. Solamente los diferencia el término de la función que desempeñan asociada a una técnica. ¿Va? O sea, solo es eso, pero no hay en el Estado de México por lo menos no hay un cambio en el salario. Todos adquieren un salario docente. Después, ¿las constancias de experiencia laboral tienen vigencia o puedo presentar la del año pasado? Esa experiencia, esas no tienen vigencia. Lo de los cursos sí son 3 años. Me pasó comentarles, son 3 años los cursos de la vigencia a la fecha de la publicación de la convocatoria. Tendrán que ser los de 2018 para acá, los cursos. ¿Sale? Si no nos han dado título por problema de COVID, ¿qué documento puedo presentar? Pues si eres de institución pública, puedes presentar tu acta de examen, ya decíamos nosotros. Solamente en esos casos podrán presentar sus actas de examen. Este proceso también es para quienes queremos participar por una doble plaza, lo mencionábamos al principio, sí, siempre y cuando cuenten con todos los requisitos y tendrá que ser. Hola, ¿se pueden concursar por las mismas plazas en diferentes lugares? Ejemplos, Ciudad de México y Estado de México. Si es en un nivel educativo distinto, sí. Entonces, ese es el tema y obviamente que haya compatibilidad de horario y de plaza. Pero en un nivel educativo distinto, si tú aspiras en una plaza de primaria en el Estado de México y en una plaza de primaria en Ciudad de México, pues estás contraviniendo lo que dice la ley y podrás ser dada de baja en alguno de los procedimientos. Y de repente nos dicen, ay, no se van a dar cuenta. Claro que sí, porque al momento de hacer la asignación de plazas y al momento de que se hace la asignación, ahí es donde se observa que ustedes tienen un doble movimiento y que tienen en el mismo nivel educativo. Entonces, no intenten sorprender a la autoridad y mejor sean honestos y profesionales y aspiren a una doble plaza, sí, pero de acuerdo a las reglas, en un nivel educativo o servicio distinto. Hola, buenos días. Si hoy no tengo mi cartilla liberada, pero ya está en trámite, ¿puedo presentar mi examen y ser seleccionado? Pues el trámite a veces dura hasta diciembre. Algunos les pueden entregar hasta diciembre de este 2021 o en otros casos ni siquiera de este año, sino hasta el próximo. Si no cuentas con ella y te dijeron que te la entregan en diciembre, pues te recomendamos que no participes porque finalmente será como hacer el proceso de manera inerte. Pero si es tu decisión, puedes hacerlo. No hay una restricción a negarte la participación. Eso no está determinado y no lo haremos nosotros. Pero si estés consciente que de no contar con el documento al momento de la asignación, entonces una plaza y entonces quedará sin efecto tu proceso por incumplimiento de este requisito y tendrás que participar hasta el próximo proceso. Y es una determinación y una decisión de usted. Mi cédula no trae foto y es de las nuevas. ¿Puedo presentarla? La cédula para acreditar tus estudios de licenciatura, sí, pero no podrá ser tu cédula identificación oficial con fotografía. O sea, tendría que ser o el INE o tu pasaporte si fuera el caso. ¿Sale? ¿Cómo se acreditará el número de horas trabajadas? Solo con que vaya en la constancia de servicio, así es. ¿Como identificación cuenta la cartilla militar? La respuesta es no. ¿El documento de experiencia debe ser por parte de la supervisión escolar? Sí. O sea, si no tienes un nombramiento, si no tienes un FUM, puedes te emita una constancia a la supervisión de que laboraste en esa institución. Tengo una constancia de experiencia laboral del año pasado. ¿Esa me la pueden validar o hay que pedir otra? De preferencia hay una actualizada porque seguramente deberán de tener experiencia con mayor número de años.
pero si esa experiencia solo fue del año pasado y fue en una institución educativa, podrán acreditarla, y si este año estuvieron en otra institución, también podrán acreditarla con una constancia o con algún nombramiento. Entonces, como tú lo determines, será contada la experiencia, porque es contado el periodo. Ajá, y de acuerdo al documento, pues ahí estará tu periodo de ese documento. Si no tienes más, pues solo será el único, y si tienes otros, pues entonces será ir sumando esta experiencia. ¿Puedo participar con acta de examen profesional del 2019, ya que el título está en trámite? La respuesta es sí. Aceptarán los diplomados de Carlos Slim solo si tiene reconocimiento de validez oficial. ¿Cuántas horas de los cursos harán válidas para tener el puntaje total? El máximo son 200, como lo mencionábamos. Si tú tienes 300, solo te contaremos 200 y ese será el máximo de horas para tener el puntaje total. Siempre y cuando sea un tema que mencione los 30 días naturales del periodo de inicio y término, y que tenga los datos y los sellos y todo lo que corresponda a la legalidad de las dos instituciones, tanto la receptora como la responsable. ¿Podremos presentar el nombramiento de este ciclo escolar aunque concluya en agosto para acreditar la experiencia? La respuesta es sí. ¿Un curso en otro estado sirve como movilidad académica? O sea, sí, si es en otra universidad y si es un programa que dura al menos 30 días naturales. ¿Existe algún inconveniente si tengo domicilio en Hidalgo y quiero participar en el Estado de México? La respuesta es no, porque precisamente tú puedes participar en la entidad que tú desees siempre y cuando cumplas con los requisitos. La hoja de experiencia docente del año pasado me sirve, ya lo habíamos comentado. Primaria y primaria para adultos es considerado el mismo nivel. Es un nivel de primaria, es considerado el mismo nivel, es primaria. Uh-huh. Puedo, ¿Qué puedo hacer si al momento de crear usuario en el proyecto Venus me dice que mi CURP está validada pero es incorrecta? Tendrías que comunicarte a Renapo, seguramente tienes una doble CURP o tuvo cambio tu CURP. Entonces también puedes escribirnos, recuerda, tenemos en nuestra convocatoria una mesa de ayuda que es a través del correo electrónico cespd@edugen.gov.mx. Ese correo está textual en la convocatoria y lo puedes revisar, además de que tenemos ahí nuestros números telefónicos y nuestras extensiones donde te puedes comunicar. Pero repetimos, si es un tema de tu CURP, tendrás que comunicarte forzosamente a Renapo. Las extensiones de nuestra mesa de ayuda telefónica es el 722 2264 300, en las extensiones 48664, 48190 y 48313. Recuerden, este correo electrónico y esos teléfonos son única y exclusivamente de atención de sus dudas, y los correos electrónicos de las sedes no nos recibirán una respuesta a sus dudas, porque esos correos solo son para la recepción y verificación de los documentos de los aspirantes. Pues agradecemos como siempre toda la oportunidad que nos dan al estar en esta mañana compartiendo estas especificaciones sobre el proceso de admisión en educación básica. Como siempre nos reiteramos a sus órdenes y les recordamos que en el Estado de México estamos muy agradecidos de que sean parte de, o que aspiren a ser parte de este sistema educativo. Nos dará mucho gusto ser parte de su proceso y ser parte de la asignación de su plaza. Que tengan un excelente día. A nombre del Gobierno del Estado de México, encabezado por el licenciado Alfredo del Mazo Maza, les deseamos que tengan una jornada, un fin de semana maravilloso y que puedan revisar con mucho detenimiento esta convocatoria. Si tienen alguna duda,